sí lo está. Sebastián, observé que estabas mirando hacia el cielo. Cuéntanos qué estabas observando. Estaba mirando una noche muy hermosa y tenía muchas estrellas e intentaba contarlas. ¿Contarlas, Sebastián? ¿Y pudiste hacerlo? No, intenté hacerlo, pero son muchas. Niños, ¿esto nos recuerda qué? ¿La historia de quién? De Abraham, maestra. Muy bien, la Biblia nos dice en Génesis 15:5 que Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas y que si las podía contar, así mismo iba a ser su descendencia. ¿Y cómo contamos las estrellas? Son muchas. Sí, son muchas porque ellas representan las generaciones de Dios y ese es el tema de nuestro campamento, la generación que verá la gloria de Dios. El Eterno les bendiga. ¡Amén! Iniciemos nuestra oración y cantemos al Señor. Padre eterno, en esta mañana te queremos dar muchas gracias por el privilegio de existir. Reclamamos, Señor, que hoy sea un día de muchas bendiciones y que esta clase, Señor, sea de bendición para nosotros y los niños que están a través de la transmisión. Bendice a cada uno de estos niños que nos están escuchando y permite, Señor, que tú les abras el entendimiento y reclamamos las ricas bendiciones del cielo y de la tierra para nosotros y para todos los niños que ven esta clase, Señor. Bendice a nuestro profeta William Soto Santiago, donde quiera que él se encuentre. Bendice a nuestro pastor Mauricio Vivas. Señor, reclamamos que hoy sea esta clase de bendición y que nuestras teofanías sean las que nos revelen la palabra a nuestro corazón. En tu nombre nuevo y eterno reclamamos esto, William Marion Branham. Amén y amén. Niños, ahora busquemos nuestro texto que se encuentra en San Mateo 24:34. Niños, ustedes también pueden buscarlo en casa, para que todos lo leamos a una sola voz. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Generación? ¿Qué es eso? Muy buena pregunta, Samuel. ¿Una generación significa? Engendrar. Identificar a un grupo de personas de una misma época es una palabra latina que quiere decir generar o engendrar. O sea que es un proceso en el que la procreación de personas en un tiempo determinado las identifica como un grupo familiar. Y esas generaciones duran un tiempo. En el Salmo 90:10 encontramos que una generación bíblica dura de 70 a 80 años. Y el profeta dice que cuando nacemos aquí en la tierra traemos por dentro 4 rayos de luz. Dice que estos rayos de luz se van agotando, van desapareciendo. Dice que cuando uno tiene de 20 a 25 años, se va el primer rayo de luz. Luego cuando tiene de 30 a 35 años, se va el segundo rayo de luz, le quedan ya 2. Dice que cuando ya tiene 65 años, ya lo que le queda es un solo rayo de luz. Por eso es que nuestro cuerpo va agotándose, y entonces ya cuando uno está en los 65 años, de un momento a otro, se va ese rayo de luz que le queda, se agota, y al agotarse pues, este cuerpo ya no sigue para adelante. Maestra, qué interesante todo eso que nos estás contando. Sí, niños, y ahora para continuar con nuestro tema, veamos lo que nos tiene Leocín. Qué bonita explicación nos ha dado Leocín y hemos podido conocer su familia. Esto me recuerda lo que hablamos en el devocional y en la fogata. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, maestra, nos explicaban sobre las estrellas del cielo y la descendencia de Abraham. ¿Sobre qué es una generación y cuánto dura? Veamos ahora una gran generación de la que nos habla la Biblia. Porque a Abraham fue dada la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que no se podían contar. La cuarta generación, que somos nosotros, también es eterna. Y ahora veamos la generación de Abraham. Isaac, la primera generación que tuvo a su hijo. Luego, la segunda generación de Abraham es Jacob, su nieto, hijo de Isaac, de Jacob,
que es la segunda generación de Abraham. Viene la tercera generación de Abraham, sus bisnietos, que son los patriarcas, 12. Y después la cuarta generación de Abraham, que son todos sus hijos de los 12 patriarcas. Esa es la cuarta generación de sus tataranietos. Ahora pensemos, ¿dónde está usted antes de nacer? En su padre y antes de estar en su padre, pues en su abuelo. Y antes de estar en su abuelo, pues en su bisabuelo. Fíjese lo mucho que ha caminado para venir en este tiempo. Ahora entiendo qué significan todas esas estrellas que veía en la noche anterior. Es la promesa de Jesucristo a la gran descendencia de Abraham. ¿Y quién la contará? Son millones, pero lo importante no es que sean millones o miles, sino que usted y yo somos uno de ellos. Así como hemos visto en el programa divino, generaciones de hijos, nietos y así por el estilo, también podemos ver que hay generaciones de edades, tiempos y dispensaciones. Veamos entonces cuáles son estas otras generaciones espirituales. Recuerden que el padre de familia de todas esas generaciones es Cristo, y para cada edad, a través de un mensajero, Cristo, el padre de familia, se manifiesta, y esa edad toma el nombre del instrumento que Cristo usa para manifestarse y traer hijos e hijas de Dios en esa etapa, en esa generación. Ahora llegamos a la generación donde inicia la restauración de la Iglesia de Jesucristo, con la justificación, generación luterana, primera generación de edad. Generación de la santificación, segunda generación de edad, generación wesleyana. Generación del bautismo del Espíritu Santo, tercera generación de edad, generación pentecostal. Es importante saber, hijos, de qué generación somos nosotros, así como los de las edades pasadas saben la generación que les tocó vivir. Los luteranos sabían que eran luteranos, los wesleyanos sabían que eran wesleyanos y los pentecostales sabían que eran pentecostales. ¿Y nosotros quiénes somos? Sí, niños, porque no somos hijos ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera generación, sino de la cuarta generación de Lutero hacia acá y de la octava generación de Cristo hacia acá. Y esta generación de la edad de la piedra angular no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Ah, somos la generación que habla nuestro texto bíblico. Somos la generación que verá todas estas cosas. Correcto, Samuel, estás muy atento y espero, niños, que ustedes también. Siendo nosotros la generación de la palabra y siendo nosotros la generación de la venida del Hijo del Hombre, entonces somos nosotros quienes vemos la gloria de Dios. Recibiendo y escuchando el mensaje de la edad de la piedra angular, recibiendo todas las bendiciones manifestadas en la cuarta generación. Viendo la gloria de Dios como así maestra. Sí, niños, somos la generación que no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan. Y en el tiempo final se manifiesta en pleno la gloria de Dios. Y ahora podemos ver que somos la generación final del cuerpo místico de Cristo, la generación que vería todas estas cosas siendo cumplidas. Por lo tanto, nosotros veremos el cumplimiento de todas esas promesas divinas, porque nosotros y nuestra edad no terminará. Nuestra edad es eterna. Y en este tiempo final estamos viendo cómo todas las promesas divinas están siendo cumplidas. ¿Han recibido los truenos? ¿Han recibido el nombre nuevo? ¿Conocen el nuevo orden de adoración? ¿Reconocen el año de Pentecostés en que estamos viviendo? ¡Sí! Entonces así estamos viendo la gloria de Dios, porque no es del que corre ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Escuchemos lo que dice nuestro profeta. Gracias a Dios por predestinarnos para esta cuarta generación. Gracias a Dios por su programa de elección, de predestinación. Gracias a Dios porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó
nos predestinó. Y aquí estamos en el mensaje de gran voz de trompeta, de la trompeta final, en la cuarta generación. Por eso, niños, debemos estar agradecidos con el Eterno, porque la cuarta generación para nosotros representa todas las bendiciones. Todo ocurre en la cuarta generación. La cuarta generación tiene palabras de vida eterna. Si ven, niños, ahora pueden ver cómo estamos viendo la gloria de Dios en este tiempo final. La estamos viendo porque estamos escuchando la enseñanza de los truenos. Hemos recibido el nombre nuevo del Señor, no el hermano Branham, sino el que estaba dentro del hermano Branham. Y así nuestros ojos han sido abiertos. Hemos despertado a la realidad, viviendo en la nueva generación, viendo al Señor Jesucristo en la gloria de su Padre. Maestra, ¿y todos podemos ver esa gloria de Dios? Muy buena pregunta, Sara. Escuchemos qué nos dice el profeta sobre esto. Reino de Dios. Esas son las personas que tienen el nivel más alto con Dios, como personas. Son los que serán iguales a Jesucristo. Por eso son llamados los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Solo los primogénitos de Dios veremos la gloria de Dios, los que tenemos el nivel más alto con Dios, los primogénitos de la cuarta generación. Es decir, que los que veremos la gloria de Dios tenemos que tener ciertas características. Una de ellas ya nos la dijo el profeta de Dios. Debemos ser primogénitos de Dios. La generación que verá a Jesucristo escucha su voz, la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, los 7 truenos emitiendo sus voces. Y en la generación de Jesucristo hay una variación grande. Hay altos, hay bajitos, hay delgados, hay gorditos, pero todos son hijos e hijas de Dios. Pero recuerden que lo más importante para Dios no son las características físicas, sino las espirituales. Esas son las que nos identifican como primogénitos de Dios, como parte de la cuarta generación. Debemos de tener percepción profética. Esto es la habilidad de poder ver y oír a Dios. Esto es una habilidad sobrenatural. Y ahora, para que nos quede esto más claro, vamos a ver un animal que nos dice el hermano William Marion Branham que tiene percepción profética. El águila es la única ave que vuela mirando al sol y nos representa como creyentes en este tiempo final, porque nuestra mirada está puesta en Cristo y escuchamos la palabra de Dios, los truenos, así como el águila, que posee también una gran habilidad para oír y es también la única ave que vuela más alto y nos representa como creyentes en este tiempo final, porque hemos subido a la piedra angular, en donde veremos en pleno la gloria de Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, cumplimos todas esas características. Somos los hijos de Dios que hemos subido a la eternidad de la piedra angular. Y hemos visto a Cristo en sus dos partes de su segunda venida. La primera se cumplió en el hermano Branham y la segunda en el ángel del Señor, el profeta William Soto Santiago. También debemos tener en cuenta que en esta cuarta generación se reciben las más grandes promesas del Eterno. Escuchemos lo que nos dice el profeta. Ahora la cuarta generación en este tiempo en que vivimos tiene el llamado de gran voz de trompeta, el llamado de la trompeta final para todos los escogidos y recogimiento de todos los escogidos y el sello del Dios vivo sellando a todos los escogidos en la frente, los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos. Y tiene la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos y el rapto de todos los escogidos. Todo eso está en la cuarta generación y a nosotros nos ha tocado vivir. Porque la cuarta generación es la generación en donde la palabra, el verbo, se hace carne
se vela en carne humana y se manifiesta en carne humana. Maestra, me llamaron mucho la atención las palabras rojas que aparecen cuando el profeta está hablando, porque están resaltadas. ¿Cuáles? ¿Estas? Sí, maestra. Recuerda que les dije que la cuarta generación es quien también recibe las promesas de Dios. Pues bueno, esas promesas las recibimos los primogénitos de Dios. Veamos cada una de ellas. Hemos sido bienaventurados en conocer el ángel del Señor Jesucristo, el profeta William Soto Santiago. Los primogénitos de Dios somos los únicos que recibimos y escuchamos el llamado de Dios. Estamos siendo recogidos a través del mensaje del tiempo final, del mensaje de los 7 truenos y de los 7 sellos. Mi padre me ha explicado que es el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros, que somos los escogidos de la edad de la piedra angular, recibimos esta promesa. Los hermanos que han partido a la sexta dimensión y son creyentes en Cristo volverán a estar con nosotros. Dios lo ha prometido. Somos la generación que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, recibiremos un cambio en nuestros cuerpos. Primera de Corintios 15:52. Estas son las grandes promesas del Señor para con nosotros. Hemos visto el día de hoy que la generación que verá la gloria de Dios es muy privilegiada porque ha visto a Cristo en carne humana. Hemos recibido todas las promesas del cielo y de la tierra. Somos la generación que no verá muerte, que recibiremos el nuevo cuerpo y eterno estando en estos cuerpos. Y ahora vamos a la sesión ¡de aprendices! Hola Camilo, hola Sofía. Hola Becky. ¡Hola niños! El día de hoy estoy muy feliz. Yo también. Contémosles por qué. Sí, porque el día de hoy vamos a jugar ¡Kahoot! Vamos a explicarles en qué consiste este juego. Y cómo ustedes pueden participar. En la pantalla aparecerán las preguntas con sus respectivas respuestas. Cada respuesta corresponde a una figura geométrica con su respectivo color: cuadrado, triángulo, círculo y rombo. Ustedes podrán contestar por el chat con la figura o escribiendo el color correspondiente. Bueno, ¿ya están listos? Sí, Cami, aquí ya todos estamos listos. Sí, tenemos niños conectados desde Colombia, Argentina, México, Bolivia, Brasil. Listo, empecemos. ¿Cuál es la generación que verá la gloria de Dios? La tercera generación, la segunda generación, la primera generación, la cuarta generación. Bueno, Sofi, cuéntanos qué está pasando. Claro, tenemos una gran participación. Todos están enviando sus respuestas. Y la respuesta correcta es la cuarta generación. Segunda pregunta. ¿En qué se representa la descendencia de Abraham? Las estrellas, la luna, el sol, los planetas. También nos están saludando. Ahora mismo les saludos a todos los niños que nos ven. Bueno, la respuesta correcta es las estrellas. Tercera pregunta. ¿Qué características debe tener un escogido de Dios? Debe tener dinero, debe tener percepción profética, debe dormir bien, debe ser alto. Agradecemos a todos los niños que están participando. Sí, niños, síganos enviando todas sus respuestas. Y la respuesta correcta es debe tener percepción profética. Cuarta y última pregunta. ¿Cuáles son las últimas 4 generaciones espirituales? Éfeso, Tiatira, Sardis, Piedra Angular. Sardis, Filadelfia, Laodicea, Piedra Angular. Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Piedra Angular. Tiatira, Laodicea, Éfeso, Piedra Angular. Este ha sido un espacio muy interesante. Hemos aprendido mucho hoy. Y la respuesta correcta es Sardis, Filadelfia, Laodicea y Piedra Angular.
Hemos terminado nuestra sección. Y ahora conozcamos ¡nuestros ganadores! Y ahora vamos a nuestra sesión de ¡Manitas creativas!